Estamos, ¿no es cierto?, en nuestra clase número 19, de clase de Ciencias Naturales, ¿no es cierto? Nuestro objetivo de esta clase va a ser reconocer y comparar diversas plantas de nuestro país, considerando las características observables y proponiendo, ¿no es cierto?, medidas para su cuidado. Por lo tanto, hoy día vamos a trabajar con las plantas de Chile. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, en la clase anterior, ¿no es cierto?, que fue la semana pasada, pudimos ver un poco sobre algunas características que teníamos nosotros para poder clasificar nuestras plantas, ¿ya? Yo voy a hablar, termino de hablar y voy a dar la palabra, así que no se preocupen. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que las plantas las podíamos clasificar o las podíamos dividir según, ¿no es cierto?, el tamaño que ellos tenían. Y vamos a encontrar en ese caso hierbas, ¿no es cierto?, que iban a ser estas plantas que iban a ser más pequeñas. Después vamos a encontrar los arbustos, que aun cuando son más grandes que la hierba y tienen un tallo más duro, no son tan altas, ¿no es cierto?, o no tienen un tronco grueso como así es el caso de los árboles. Entonces, según tamaño, teníamos a las hierbas, los arbustos y los árboles. Y ahí nosotros podemos establecer, ¿no es cierto?, diferencias por el tamaño de las hojas o el tronco, ¿no es cierto?, o el tallo, el mismo tamaño que ellos tienen. Después, habíamos hablado que también la podíamos diferenciar las plantas por otra característica que tenía que ver con sus tallos. Podíamos encontrar tallos que iban a ser blandos, delgados, ¿no es cierto?, y verdes, e íbamos a encontrar otros que iban a ser mucho más gruesos y mucho más duros y café, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos diferenciar, ¿no es cierto?, o observar la diferencia de las que yo les estoy hablando. Este tallo claramente es mucho más delgado y más blandito que el tallo, ¿no es cierto?, que va a tener un árbol. Después vamos a tener, que también habíamos comentado, otra característica hace relación, ¿no es cierto?, a las flores. Acuérdense que hoy vamos a encontrar plantas que daban flores, como plantas que no daban flores, y en esas plantas, según, ¿no es cierto?, cómo se clasifican, nosotros íbamos a poder observar que ellas iban a tener pétalos diferentes, de formas diferentes, de tamaños diferentes y de colores diferentes. Entonces, había, ¿no es cierto?, algunas características que nosotros íbamos a encontrar que tenían presente, ¿no es cierto?, uno, que tenían flores o que no tenían, ¿no es cierto?, o el tamaño o el color, ¿no es cierto?, de sus pétalos. Eso tenía relación a las características generales de las plantas y cómo nosotros, ¿no es cierto?, lo podíamos separar o clasificar. Ahora, yo les quiero mostrar, ¿no es cierto?, dar una bienvenida a lo que vamos a hablar hoy día. Nosotros, si vemos la imagen, ¿no es cierto?, dice bienvenida a Reserva Nacional. Nosotros en Chile tenemos, ¿no es cierto?, plantas y animales que son típicos de nuestro país. Ya estas plantas y estos animales, ¿no es cierto?, además están protegidos. Nosotros debemos resguardarlos para que a ellos no les ocurra nada. Son importantes porque muchos de estos animales y muchas de estas plantas no se encuentran en otros lugares. Entonces, es sumamente importante que nosotros las conozcamos para poder cuidarlas, ¿no es cierto? Y además sepamos qué debemos hacer para protegerlos. Yo aquí les voy a mostrar algunos para que ustedes lo puedan observar, pero vamos a descubrir después, ¿no es cierto?, que existen muchos más. Entonces, si ustedes observan aquí, ¿no es cierto?, ya tenemos algunas pistas de algunas cosas que son típicas de nuestro país, ¿no es cierto? Algunas plantas que crecen en Chile no son, ¿no es cierto?, la araucaria, esta planta que está acá, ¿no es cierto?, es muy típica sobre todo del sur de Chile. Esta planta es importante porque de ella sale un fruto que se llama piñón. Y en la época de muchos años atrás, cuando los mapuches, ¿no es cierto?, vivían en todo el territorio, ellos comían, ¿no es cierto?, este fruto tan rico como es el piñón. También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un árbol que está aquí, ¿no es cierto?, que es el canelo, y esta flor, ¿no es cierto?, que además es nuestra flor nacional, que es el copihue. Es una enredadera, ¿no es cierto?, que da esa flor tan bonita. También hay blanca y hay roja. También vamos a encontrar la ñañuca, ¿no es cierto?, el tamarugo, la yareta, el cactus, y si nosotros nos damos cuenta,
según nuestra locación, ¿no es cierto?, de Chile, vamos a encontrar diferentes tipos de plantas que están presentes en nuestro país, ¿ya? Entonces, hay plantas que son sumamente importantes que nosotros las conozcamos porque son propias de nuestro país y nosotros las debemos de proteger, ¿ya? Y para poder, ¿no es cierto?, proteger, hay acciones que nos permiten cuidar nuestras plantas. Por ejemplo, podemos, ¿no es cierto?, mantener limpio el espacio donde tenemos a nuestras plantas. Podemos, ¿no es cierto?, no pisarlas, ¿no es cierto?, mantener ordenado, regarlas, plantar árboles o plantar plantas, ¿no es cierto?, nos va a permitir que nuestra vegetación, ¿no es cierto?, siga creciendo y siga presente. Cuando nosotros vamos o salimos, ¿no es cierto?, de Santiago algunas veces de vacaciones o algunas veces aquí mismo y vamos a los parques nacionales, debemos respetar los sendos que ellos tienen para que nosotros podamos visitar o mirar, ¿no es cierto?, lo que hay alrededor. Cuando nosotros estamos en presencia a lo mejor de un animal, no alimentarlo, y cuando vemos plantas, ¿no es cierto?, no arrancamos sus hojas, no botamos basura, no prendemos fuego, ¿no es cierto?, porque todas esas acciones van en contra de la protección, ¿no es cierto?, de nuestras plantas, ¿ya? Vamos entonces a poner en práctica un poquito esto de lo que estábamos hablando en nuestra guía de trabajo. Es la que tenemos aquí, que dice, conozco las plantas de Chile. Acuérdense que esa guía estaba en nuestra plataforma. Si no la pudimos bajar, no hay problema, vamos observando lo que hay que hacer, ¿ya? Plantas de Chile, vamos a trabajar un poquito, vamos a conocerlas, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de indagar, de ver cómo podemos cuidarlas.